Bienvenidos, queridísimos televidentes, visitantes a nuestra página web y a todos los interesados en ya no la búsqueda, sino el encontrar la verdad revelada. Está bien en una época de la vida, a temprana edad posiblemente, buscar el significado, el sentido de todo esto, así como están buscando los científicos del acelerador de partículas o hadrones en la frontera entre Suiza y Francia. La partícula de Dios, la que da el origen a todo, y eso no riñe con la fe en lo más mínimo. Allí lo que descubrirán es una partícula de la cual se genera la masa. Y esa partícula está en ese vacío magnético o energía negra. Como quien dice, la Biblia tiene una vez más razón, porque ella habla que las cosas visibles se formaron de las invisibles, que Dios crea de la nada por el poder de su palabra. Y efectivamente el concepto de vacío es el concepto más difícil hoy en la física teórica, pues en ese vacío, amables televidentes, se genera ese bosón de Higgs o esa partícula de Dios que da origen a la masa. Esperemos pues que la ciencia, paso a paso, arroje luz sobre la palabra, sobre la revelación que hay aquí. Yo pienso que la palabra revelada es primero que la ciencia, porque Dios tiene presciencia, está antes de la ciencia. Lo que hace la ciencia es confirmar con sus búsquedas científicas lo que Dios ha revelado en su palabra eterna. Yo le invito no a una fe que deja a un lado la razón, no a una fe que deja a un lado la ciencia, sino todo lo contrario, a una fe basada en lo que Dios le ha ido permitiendo al hombre descubrir con su ciencia. Francisco Bacon decía que la superficialidad religiosa hace el espíritu del hombre ateo, pero la profundidad de las búsquedas lo lleva a Dios. Sea como fuere, Pablo, el gran buscador, tuvo un encuentro con Jesús resucitado y convierte su vida, hace un giro de 180 grados. Pero hay cosas que Dios le muestra a Pablo y hay cosas que Pablo, aunque las ha visto, no las puede comunicar. Y ese es el caso en segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Fue tal la magnitud de la revelación de Dios, de esa verdad que Pablo buscaba con ansia, que Dios le permitió tener un éxtasis o una experiencia, no sé, tal vez el término sería experiencia paranormal, y vio lo que nos escribe allí, pero Dios le dijo: te voy a poner algún tormento o aguijón para que no te vayas a envanecer con las revelaciones que te he dado. Y se conoce como el aguijón en la carne de Pablo, para que no se envaneciera por la forma como Dios le revelaba tanta sabiduría. Haciendo una comparación, todas son odiosas, o un paralelo a lo que sucede hoy, resulta que en nuestros grupos cristianos hay hombres que subieron al cielo, bajaron al infierno,
y tuvieron revelaciones y visiones y las predican desde el púlpito y la gente las acepta con plenitud y gozo. Y a veces ese tipo de visiones y revelaciones no son de Dios. Y la gente, sin embargo, tiene aquellos personajes como personajes paranormales, extraordinarios, ni siquiera humanos. Casi que endiosan a sus líderes, pastores y visionarios. Mi pregunta es, si a Pablo Dios le da revelaciones y le pone un aguijón para que no se enorgullezca, muéstreme el aguijón usted, querido apóstol, profeta o pastor, que no debe tener ese título, empecemos por ahí. El único título que yo creo que se debe tener es el de pastor, siervo, tal vez líder, pero eso de apóstol y profeta se envanecen de tal manera que hasta se creen de una élite superior, de un estrato superior, pastor, perdón, apóstol y profeta, cuando la verdad es que en la medida que usted tenga lo que se llama ese tipo de revelaciones, de remontarse al mismo cielo, debe hacerlo a usted más humilde o por lo menos pedirle que Dios le dé un aguijón para que usted no se envanezca. Entonces yo no creo en ese tipo de soñadores, visionarios, visitantes al cielo o al infierno. Por ahí hay cassette y mensajes de pastores o de creyentes que bajaron al infierno. Así. No le demos credibilidad a eso. Miremos lo que Pablo dice y saquemos lecciones. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero les voy a contar visiones y revelaciones que me dio Dios. Dice, conozco a un hombre creyente que hace un tiempo, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, lo remontaron a Pablo al tercer cielo, o sea, al cielo de los cielos. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. De tal modo me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme por esas visiones, no sería insensato, porque digo la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Muchos de los que argumentan haber tenido esas revelaciones y esas visiones y esos traslados a los paraísos, es haciendo lo contrario de lo que Pablo dice aquí, para que piensen más de ellos, no menos, sino más. Pablo dice que lejos esté de mí para que la gente piensa más de lo que yo de verdad soy o más de lo que en verdad yo digo. Verso 7, y para que la grandeza de esas revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo, cuando trataba de ponderar ese tipo de revelación exclusiva de haber sido remontado al tercer cielo, sufría, no sabemos todavía con certeza, pero sufría como una especie de ataque, dolores, cegueras, dolor en sus ojos. No podía expresar esas visiones y esas revelaciones que Dios le dio a Pablo. Y nosotros hoy, en el siglo XXI, atrevidamente, no solamente predicamos o predican algunos desde el púlpito esas fantasiosas historias de que fueron remontados al mismísimo cielo o bajaron al infierno, y hasta graban eso en videos y cassette y los distribuyen y los venden. Si usted me está hablando de grandes revelaciones de Dios, yo le tengo que preguntar por el aguijón, para que no se envanezca, para que la gente no piense más de lo que debe pensar de nosotros. Proclamamos las verdades de Dios
pero no nos proclamamos a nosotros mismos ni nuestros sueños y visiones. Dicho de una manera más sencilla, exhorto desde esta tribuna a todo pastor, líder, que respete a la audiencia, a la grey y a la iglesia y no les haga pensar más por usted contar cosas fantásticas, que fue remontado y que tuvo unas experiencias espirituales que son exclusivamente para usted. ¿Qué pretende? Que la gente le empiece a rendir culto a su personalidad por el tipo de revelaciones que usted cuenta ha tenido. No haga eso. Somos personas que al leer la palabra sentimos de Dios las grandes verdades para comunicar el amor, el perdón, el misterio extraordinario de Dios encerrado en Jesús, pero no para escuchar de usted lo que soñó, lo que el Señor le mostró o los viajes que usted emprendió como producto de su espiritualidad. Respetemos a nuestra audiencia. Pablo tuvo un mensajero, un aguijón que lo abofeteaba para que no se envaneciera. Respecto de eso ha orado 3 veces y no le fue quitado ese aguijón. Entonces llegó a la conclusión: basta entonces la gracia de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? No lo sé, pero sí conozco el propósito de ese aguijón, para que no se envanezca, tratando de dar a entenderle a la gente que era un ser exclusivo y especial, porque había tenido revelaciones únicas. Si usted, querido amigo, pastor, líder, sacerdote, ha tenido esas visiones y esas revelaciones, yo le voy a preguntar, ¿dónde está entonces el aguijón que Dios debe colocarle para que usted no se envanezca sobremanera? Lo mejor es que guardemos prudencia y humildad, pero yo personalmente no acepto ni creo en ese tipo de narraciones fantásticas de viajes a otros mundos donde usted paseaba de la mano de Jesús por las calles de oro. Yo sé que hay un cielo, yo sé que hay un mar de cristal, yo lo conozco por la palabra, pero no creo que nadie sea remontado a tener ese éxtasis y experiencia para que después venga a contarlo y a cautivar gente ingenua. Respetemos esa intimidad y esa revelación.